El día que mi hija me dijo: «¿Tu casa apesta, mamá?», sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. No era una discusión más. Era la forma en que me anunciaba que para ella ya no valía nada. «Tu casa apesta, mamá. Prefiero vivir con mi suegra que pasar un día más en esta pocilga». Fueron esas las palabras exactas que mi hija Mariana me lanzó como dardos hace 3 semanas, mientras arrastraba sus maletas por el suelo de mi sala en Coyoacán, dejando tras de sí un olor a perfume caro y rencor. Tengo 62 años y pensé que ya había sobrevivido a todo tipo de dolor. Enterré a mi esposo hace más de 2 décadas. Crié sola a mi hija trabajando noches enteras como enfermera en el Hospital General. Superé una operación que casi me deja en la tumba. Pero nada, ni la muerte, ni la pobreza, ni la soledad, me preparó para el veneno que vi en los ojos de mi propia hija, aquel domingo, 28 de septiembre. Dicen que las traiciones no llegan de golpe. Y es cierto, llegan como el moho en las paredes de espacio silencioso, hasta que un día te das cuenta de que ya lo ha invadido todo. 8 meses atrás, cuando Mariana, su esposo Roberto, y mis 2 nietos Lucas y Valentina se mudaron conmigo después de perder su departamento, creí que era una bendición tenerlos cerca. No imaginé que estaba abriendo la puerta a mi propio destierro. Al principio todo eran bromas pequeñas, inocentes. Una noche durante la cena de Año Nuevo, Mariana recorrió mi comedor con la mirada y soltó una risita suave. Mamá sigue con los mismos muebles desde 1998. Supongo que ahora se dice vintage. Todos rieron. Yo también fingí hacerlo. Pero algo dentro de mí se quebró apenas un hilo imperceptible. Mi hermana Patricia me lanzó una mirada que olía a compasión. Después vinieron las comparaciones. Sofía tiene un jardín con fuente mamá. Y 3 baños completos. Imagínate 3. Lo decía mirando nuestro único baño con ese gesto de quien evalúa un defecto ajeno. Mi nieta Valentina, que tiene apenas 10 años, empezó a repetir cosas parecidas. Abuela Sofía tiene una casa como de película. ¿Por qué la tuya es tan chiquita? Cada palabra era una espina. Yo me tragaba el dolor con una sonrisa. Me decía que era el estrés, que Mariana no lo decía con malicia. Pero algo me advertía que había una grieta creciendo entre nosotras. El 22 de septiembre, día del cumpleaños de Lucas, la grieta se volvió abismo. Preparé un pastel de chocolate, su favorito desde los 3 años, y decoré la casa con lo poco que me permitía mi pensión. 300 pesos en globos, serpentinas y una piñata. Nada lujoso, pero lleno de amor. Cuando Lucas sopló las velitas, Mariana murmuró: «El próximo año haremos tu fiesta en casa de tu abuela Sofía. Algo más decente, con payasos de verdad y una alberca». Roberto bajó la vista. No dijo nada. Nunca decía nada. Después de la fiesta, mientras yo lavaba los platos en la cocina, esa cocina que siempre fue el corazón de mi casa, escuché la voz de Mariana en el patio. «No, Sofía, no puedo más», decía por teléfono. «Es deprimente vivir aquí. Las paredes tienen humedad. El barrio es ruidoso y mamá cocina con tanta grasa que toda la ropa huele a fritanga». Me quedé quieta con un plato entre las manos. El agua jabonosa me resbaló por los dedos. Sentí que me encogía por dentro. Escuché la risa de Sofía al otro lado y luego la frase que me partió el alma. «Ya es hora de que mamá entienda su lugar. Nosotros merecemos algo mejor». Su voz sonó firme, casi satisfecha. Esa noche lloré en silencio, mordiendo la almohada para no despertar a nadie. Recordé los años en que me salté comidas para que ella tuviera libros nuevos, los 3 trabajos que tomé para pagarle la universidad privada, las madrugadas limpiando oficinas, después de 12 horas en el hospital.
Y me pregunté en qué momento el amor de madre se convirtió en algo que daba vergüenza. 3 días después, Mariana comenzó a empacar. No lo hacía a escondidas. Dejaba las cajas en medio de la sala suspirando fuerte teatral. Por fin vamos a salir de aquí, decía, a empezar una vida digna. Lucas, confundido, me abrazó y me preguntó si él había hecho algo mal. No, mi amor, le dije acariciándole el cabello. Los adultos a veces tomamos decisiones difíciles, pero la abuela siempre va a estar aquí para ti. Valentina, más intuitiva, me susurró algo que todavía me desarma. Mamá dice que la casa de abuela Sofía es más bonita, pero yo no quiero irme. Aquí haces las mejores quesadillas, abuela. Y entonces llegó el domingo 28 de septiembre, el día en que perdí más que una hija. Perdí mi voz. Mariana estaba cerrando el maletero del coche de Roberto cuando llegaron mis hermanas Patricia y Claudia, trayendo comida sin saber lo que pasaba. La tensión en el aire era densa, como si alguien hubiera apagado el oxígeno. Roberto evitaba mirarme. Los niños estaban callados abrazando sus mochilas. ¿Se van de viaje?, preguntó Patricia ingenua. Y ahí explotó Mariana. No, tía. Nos vamos a vivir con mi suegra. A una casa de verdad. Su voz retumbó en la sala. Una casa donde no hay cucarachas, donde los muebles no parecen reliquias, donde se puede respirar sin oler a grasa. Se giró hacia mí y soltó la estocada final: tu casa apesta, mamá. Apesta a viejo, a pobre, a conformismo. Mis hijos merecen algo mejor que esta posilga. El silencio que siguió fue largo e insoportable. Solo se escuchó el leve golpeteo de una cuchara que cayó de mis manos al suelo. Nadie dijo nada, ni siquiera yo, porque hay heridas que no sangran por fuera, pero te vacían por dentro. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Patricia y Claudia se quedaron petrificadas, los labios entreabiertos. Incluso Roberto, tan acostumbrado a callar, pareció no creer lo que acababa de escuchar. Yo permanecí allí de pie junto a mi vieja mesa de madera, la misma que fue de mi madre, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Mariana, con la mirada llena de desdén, aún no había terminado. Tomó a Valentina de la mano con una fuerza que me dolió verla, y ordenó con voz fría: «Vamos, niños, digan adiós a su abuela. Nos espera una vida mejor». Luego me miró directamente sin pestañear, con esa crueldad tranquila que solo los hijos saben usar cuando quieren herirte de verdad. «La mansión de mi suegra es mejor en todos los sentidos», dijo, incluida ella. El portazo que dio hizo temblar el retrato de mi difunto esposo Julián colgado en la pared. Un instante después, el rugido del motor se alejó por la calle, dejando tras de sí solo el eco y el olor a gasolina. Mis hermanas corrieron hacia mí, pero yo estaba inmóvil, sin lágrimas, como si me hubieran vaciado por dentro. Patricia maldecía Tracy entre dientes. Claudia insultaba a Mariana, pero yo solo pensaba en una frase que resonaba dentro de mí, como un eco hueco: acabo de perder a mi hija. Y lo peor era que no fue un impulso. Lo sentí en la manera calculada en que me humilló, en la exactitud de sus palabras. Eso había estado gestándose por meses. Esa noche el silencio se volvió mi única compañía. La casa, mi refugio durante 30 años, de pronto se sintió enorme, hueca y demasiado fría. Me senté en el sillón que Mariana había llamado reliquia de museo y lloré. Lloré por la niña que solía traerme flores del jardín y me decía te amo con las manos llenas de tierra. Por los domingos en que hacíamos galletas y llenábamos la cocina de harina y risas. Por la joven madre que un día me rogó entre lágrimas que le enseñara cómo cambiar un pañal. ¿En qué momento esa Mariana desapareció?
¿Cuándo se convirtió en esta mujer extraña capaz de aplastarme con la lengua? No lo sabía entonces, pero esa humillación no sería el final. Era apenas el primer acto. En 72 horas mi vida tranquila de jubilada se transformaría en un infierno. Las palabras de mi hija eran solo el primer hilo de una red de traiciones que me haría tambalear. Pero esa noche, mientras la luna se filtraba por las cortinas descoloridas, yo seguía siendo solo una madre, con el corazón roto, preguntándome qué pecado había cometido para merecer tanto desprecio de quien más amé en este mundo. El miércoles 1 de octubre. 3 días después del portazo regaba mis geranios en el patio, cuando el timbre sonó con insistencia. Eran las 9 en punto. El sol apenas comenzaba a calentar y el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Aún llevaba mi bata vieja, esa que Mariana decía que parecía salida de un hospital psiquiátrico. Abrí la puerta esperando al cartero o quizá a Doña Refugio, mi vecina chismosa que siempre pedía azúcar. Solo una tacita. Pero no. Frente a mí había 2 policías. La señora Elena Castillo preguntó el más joven, un hombre de unos 30, bigote recortado, mirada seria. El corazón me dio un vuelco. A mi edad, cuando ves uniformes en tu puerta, lo primero que piensas es en desgracias, accidentes, hospitales, muertes. ¿Pasó algo? ¿Mis nietos están bien?, pregunté atropelladamente con la voz quebrada. La oficial que lo acompañaba, una mujer de rostro duro y cabello recogido en un chongo perfecto, revisó unos papeles antes de hablar. Necesitamos que nos acompañe, señora, para responder unas preguntas sobre un reporte de robo. Me quedé sin aliento. Robo, repetí casi sin voz. Su hija Mariana Castillo presentó una denuncia formal ayer. La acusa de haber sustraído objetos de valor pertenecientes a la familia de su yerno. Sentí que el mundo se detenía. Mis manos buscaron apoyo en el marco de la puerta. El aire se me escapó del pecho. Debe haber un error, balbuceé. Yo jamás he robado nada en mi vida. La mujer mantuvo el tono profesional casi mecánico. Por eso necesitamos su versión de los hechos. Puede acompañarnos voluntariamente o podemos proceder de manera formal. Usted decide. Entré a vestirme con las manos temblorosas, como si mis dedos ya no me obedecieran. Elegí el primer vestido que encontré, el mismo con el que había ido al funeral de mi esposo. Llamé a Patricia desde el baño, susurrando entre sollozos: «La policía está aquí». Mariana hizo algo terrible. Mi hermana gritó tantas groserías que tuve que alejar el teléfono del oído, pero me juró que iría a la delegación de inmediato. En la patrulla, mientras veía pasar las calles de mi colonia, las mismas por las que Mariana aprendió a andar en bicicleta, me sentía atrapada en una pesadilla absurda. Robo. Yo viví con ellos 8 meses. Nunca toqué una sola de sus cosas sin permiso. Les di mi casa, mi comida, mi agua, mi techo. Y ahora me estaban arrastrando como si fuera una criminal. En la delegación me hicieron esperar casi 1 hora en una sala helada que olía a cloro y café recalentado. Patricia llegó jadeando furiosa con la cara roja de indignación. Me abrazó con fuerza como si temiera que alguien me arrancara de ahí. Finalmente, un hombre de mediana edad de nombre Ortega nos llamó a su oficina. Tenía el ceño fruncido y el cansancio de quien ha visto demasiadas miserias humanas. Señora Castillo, dijo revisando unos documentos su hija, la acusa de haber sustraído un juego de joyas, un collar de perlas, aretes de diamantes y una pulsera de oro blanco. Según el reporte, pertenecían a la familia de su yerno, el señor Roberto Salazar, y están valuadas en aproximadamente 250.000 pesos. El suelo pareció moverse. La palabra robo me retumbaba en los oídos como un martillo. Mi propia hija me estaba llamando ladrona.
Las joyas que el detective mencionaba me resultaban dolorosamente familiares. Eran las mismas que mi madre me dejó cuando murió en 2010, aquellas que yo misma entregué a Mariana el día de su boda, con la promesa de que algún día se las pasaría a su hija. Las perlas venían de mi abuela paterna. Los aretes fueron un regalo que mi esposo Julián me dio en nuestro 10º aniversario. Y la pulsera, esa la compré yo con mi primer sueldo como enfermera, titulada cuando aún creía que el trabajo y el sacrificio bastaban para dignificar una vida. Esas joyas son mías, respondí con la voz quebrada pero sin vacilar. Fueron herencia de mi madre y de mi difunto esposo. Se las regalé a Mariana el día de su boda. Tengo fotografías, documentos, todo. El detective Ortega alzó una ceja escéptico. Su hija afirma lo contrario. Dice que esas piezas pertenecen a la familia Salazar desde hace 3 generaciones y que usted las tomó sin permiso 2 días antes de que se mudaran. Patricia golpeó la mesa con el puño. Eso es mentira, mi hermana jamás ha robado nada. Esa desgraciada está inventando todo. El detective la ignoró concentrado en mí. ¿Puede probar la procedencia de esas joyas, señora Castillo? Sí, contesté, aunque mi mente corría a toda velocidad rebuscando entre recuerdos y papeles viejos. Tengo el certificado de autenticidad de las perlas, que vino con la herencia de mi madre, las facturas de los aretes que mi esposo compró en 1993 en una joyería de Polanco, y fotografías mías usando esas piezas, mucho antes de que Mariana naciera. Ortega tomó notas lentamente. Algo en su mirada cambió, ya no era solo desconfianza, sino una leve curiosidad. ¿Y sabe dónde están esas joyas actualmente? No lo sé, dije con sinceridad. Se las di a mi hija. Supongo que ella las tiene... o las tenía. El detective cerró la carpeta con un chasquido que me sonó como una sentencia. Necesito que reúna todo lo que mencionó. Fotografías, facturas, certificados, lo que tenga. Mientras tanto no puede acercarse ni comunicarse con su hija. Entendido, asentí, aunque sentía que mi mundo se desmoronaba. Una orden de restricción contra mi propia hija. Acusaciones de robo. El aire pesaba. Todo parecía un sueño absurdo, pero el frío en mi espalda me recordaba que era real. Patricia me llevó de regreso a casa maldiciendo en cada semáforo. Yo, en cambio, iba muda mirando por la ventana las calles que parecían ajenas. Me sentía violada no físicamente, sino en lo más profundo del alma. Esa denuncia no era una simple crueldad, era una ejecución planeada. Una manera de destruir mi nombre, mi historia, mi dignidad. Cuando Patricia se fue prometiendo conseguir un abogado, me quedé sola frente a mi vieja computadora. El zumbido del ventilador acompañaba mis pensamientos. Necesitaba revisar algo que había estado posponiendo durante meses, mi cuenta bancaria. Casi nunca la revisaba. La pensión se depositaba cada mes, y yo gastaba poco. Vivía con lo necesario. No había razón para dudar de nada. Tecleé mi contraseña con dedos temblorosos. La ironía me golpeó aún. Era la fecha de nacimiento de Mariana. La pantalla se iluminó. Saldo actual 122.400 pesos. Me quedé inmóvil. Era imposible. En febrero tenía más de 300.000 pesos. Recordaba el número con claridad porque había pensado en remodelar el baño ese mes. ¿Dónde estaban los casi 180.000 que faltaban? Abrí el historial de movimientos. Febrero retiro de 20.000. Marzo 15.000. Abril 25.000. Mayo 20.000. Junio 30.000. Julio 25.000. Agosto 20.000. Septiembre 25.000. Cada retiro provenía de una sucursal en Las Lomas
siempre en días y horas en que yo estaba en casa, regando mis plantas o viendo mis novelas. 180.000 pesos evaporados en 8 meses. Los mismos 8 meses que Mariana y su familia vivieron bajo mi techo. Me levanté tambaleando y corrí al baño. Vomité. No por enfermedad, sino por el asco que me provocaba entender lo que había pasado. Mi hija no solo me había robado, lo había hecho metódicamente mes tras mes, mientras me miraba a los ojos y me decía, «Te quiero». Mientras se burlaba de mis muebles viejos, me vaciaba los ahorros de toda una vida. Pero algo no cuadraba. Yo jamás le di acceso a mis cuentas. Nunca compartí contraseñas ni tarjetas. Entonces lo recordé. La procuración. 4 años atrás, cuando me operaron de la vesícula, mi abogado, Javier Morales, me aconsejó firmar un poder notarial para emergencias médicas, por si quedaba incapacitada. Lo hice sin pensarlo 2 veces. Era mi hija, mi sangre. Confiaba en ella más que en nadie. Ese documento le daba acceso legal a mis cuentas en caso de emergencia. Y Mariana, mi dulce niña de las flores, lo había usado para robarme durante 8 meses consecutivos. Llamé al banco desde el suelo del baño. Mi voz temblaba entrecortada. El ejecutivo confirmó mis temores con tono indiferente. Los retiros fueron en ventanilla con identificación oficial y procuración notariada. Todo en orden. Para revertirlos necesitaría presentar una denuncia penal y demostrar fraude. Colgué. Me quedé ahí abrazando mis rodillas mientras el azulejo frío me cortaba la piel. El rompecabezas empezaba a tomar forma y la imagen era monstruosa. Mariana no solo me había robado dinero, ahora me acusaba de robarle joyas que eran mías. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con destruirme así? Entonces el destino me lanzó otra pista. Mientras limpiaba la cocina vi un sobre arrugado en el bote de basura entre cáscaras de huevo y servilletas sucias. Lo alisé con cuidado. Venía de un hospital privado en Santa Fe dirigido a Roberto Salazar a mi dirección. Dentro había una cuenta sin pagar, tratamientos de fertilidad, consultas de urología, estudios de laboratorio. Total adeudado 96.000 pesos. Último servicio 15 de agosto. Mis manos temblaron. Ahí estaba la respuesta. Roberto y Mariana habían estado yendo a una clínica de fertilidad. Intentaban tener otro hijo con mi dinero. Me reí. Una risa amarga hueca que salió como un estertor. Era casi admirable su descaro robarme para pagar un tratamiento que yo hubiera ayudado gustosa si me lo hubieran pedido con honestidad. Pero no. Era más fácil usarme a aprovechar mi confianza, mi amor, mi ceguera de madre. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad mirando el techo, repasando cada detalle, las burlas, la mudanza a casa de Sofía, la denuncia a los retiros, la cuenta médica. Todo encajaba como un rompecabezas perverso. Solo faltaba una pieza. A las 3 de la madrugada lo comprendí. Mi hija no solo quería mi dinero, quería borrarme de su vida. Y lo estaba logrando. Esa noche tomé una decisión. No iba a dejar que me destruyeran. No ibas a permitir que mi propia hija me convirtiera en su víctima. Había criado a Mariana sola desde que quedé viuda. Sostuve 3 empleos al mismo tiempo. Dormí en sillas de hospital, comí de pie, lloré en silencio, para que ella nunca me viera débil. Sobreviví cuando todos apostaban que no lo lograría. Y no iba a derrumbarme ahora. Al amanecer del jueves 2 de octubre, marqué el número de Javier Mendoza, mi abogado desde hacía 15 años. Un hombre de voz grave, de esos que inspiran respeto sin necesidad de alzarla. Había manejado todo mi testamento, la escritura de la casa, la procuración que ahora se había convertido en mi ruina. Le conté todo el portazo, la denuncia, el dinero robado, la cuenta del hospital.
Del otro lado de la línea solo se escuchaba su respiración lenta. Después de un silencio que me pareció eterno, habló Elena. Esto es grave. Muy grave. Tu hija está construyendo algo más que un caso legal. Está demoliendo tu credibilidad. Quiero que confíes plenamente en mí y hagas exactamente lo que te diga. ¿Puedes hacerlo? Sí, respondí sin pensarlo. Bien. Primero vamos a recuperar todos los documentos de esas joyas. Segundo, pediremos al banco los videos de las sucursales donde se hicieron los retiros. Y tercero, pausó enfatizando cada palabra: no contactes a Mariana bajo ninguna circunstancia. Ella quiere verte perder el control. No le des ese poder. Pasé el resto del jueves buscando pruebas. Saqué las viejas cajas de metal del armario del cuarto de servicio. Ahí estaban las fotografías de mi boda con los aretes de diamantes que brillaban bajo el velo. El certificado de las perlas heredadas de mi madre, con tinta casi desvanecida. La factura amarillenta de la joyería en Polanco, fechada en Mentores. Cada documento era un trozo de mi historia. Y una prueba de que no estaba loca. Pero mientras organizaba todo sobre la mesa, una pregunta me devoraba por dentro. ¿Por qué me acusó precisamente de robar esas joyas? ¿Dónde estaban ahora? ¿Y qué más me estaba ocultando Mariana? La respuesta llegó antes de lo que imaginé. El viernes 3 de octubre. Javier llegó a mi casa poco después de las 10. Traía su laptop bajo el brazo y el rostro más sombrío que le había visto jamás. El aire olía a café recalentado y a tormenta inminente. Yo supe en cuanto lo vi que algo dentro de mí iba a romperse. Conseguí algo, dijo, abriendo la computadora sobre mi mesa de comedor. No debería tenerlo aún, pero un contacto en la fiscalía me permitió acceder al expediente completo que Mariana presentó en tu contra. Y hay algo más. Me senté frente a él, las manos entrelazadas sobre el regazo, intentando ocultar el temblor. Javier giró la pantalla hacia mí. En ella había capturas de pantalla de WhatsApp. 2 nombres encabezaban la conversación: Mariana y Sofía. Un técnico forense recuperó estos mensajes del teléfono que tu hija presentó como evidencia, explicó Javier. No se dio cuenta de que contenían algo más que pruebas. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Empecé a leer. Febrero. Mariana: Sofía, ya hice el primer retiro. 20.000 pesos. Mamá ni se entera, es tan descuidada con el dinero. Sofía: excelente, mi hija. Guarda todo en efectivo. Cuando tengamos lo suficiente, procedemos con el plan. Tu madre no puede vivir eternamente en esa casa. Es un desperdicio de patrimonio. El estómago se me revolvió. Seguí leyendo, incapaz de detenerme. Cada palabra era una puñalada directa al alma. Marzo. Mariana. Hoy saqué 15.000 más. Roberto pregunta si está bien. Sofía: Roberto es débil. Las mujeres fuertes deben tomar decisiones. Tu madre te debe esto. Tus hijos merecen una herencia digna, no una casa vieja en Coyoacán. Abril. Mariana. A veces me siento mal, Sofía. Mamá trabajó toda su vida por ese dinero. Sofía. No seas sentimental. Ella ya vivió su vida. ¿Para qué necesita tanto? De cualquier modo, tú serás su única heredera. Solo estás adelantando lo inevitable. Mayo. Mariana: pusimos la cuenta del hospital de fertilidad a nombre de mamá. Ella ni cuenta se da. Sofía: perfecto. Deja la factura donde pueda verla después. Así pensará que fue un error y creerá que ustedes también fueron víctimas. Me llevé la mano a la boca. Todo había sido planeado. Incluso el supuesto descuido del recibo que encontré en la basura. Junio. Sofía. Ya tengo las joyas.
Mi joyero dice que pueden venderse en 200.000 pesos. Mariana, perfecto. Cuando las vendas depositamos el dinero en la cuenta que abrimos en Panamá. Mamá nunca sabrá. Si pregunta, le diré que se perdieron en la mudanza. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí leyendo como si necesitara infligirme ese dolor. Julio. Mariana, anoche mamá me preparó cena por mi cumpleaños. Hizo pastel de zanahoria. Me abrazó y me dijo que me amaba sin importar nada. Casi lloro. Sofía, contrólate. Es manipulación emocional. Las madres como ella usan la culpa para mantenerte atada. Tu lealtad está conmigo ahora. Yo te ofrezco un futuro real. Agosto. Mariana. Hoy critiqué la casa de mamá frente a mis tías. Debiste ver su cara. Ahí dejé de leer. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No solo me habían robado el dinero, las joyas y la paz, me habían despojado de mi dignidad. Y en ese silencio entre el zumbido del ventilador y el crujido de la laptop, al cerrarse, comprendí algo que no había querido aceptar. Mi hija no era una víctima de manipulación. Era cómplice activa. Y Sofía, su maestra. Esa mañana de octubre, mientras la luz entraba por las cortinas, supe que la guerra acababa de empezar. Pero esta vez, yo no sería la que llorara. Mariana parecía tan herida. Pero tienes razón. Necesito establecer distancia emocional antes del movimiento final. Sofía. Muy bien. Mientras más la humilles en público, menos credibilidad tendrá cuando trate de defenderse. Nadie creerá a una vieja amargada que su propia hija rechazó. Leí esas líneas con un nudo en la garganta. Era septiembre. Mariana volvió a escribir. Ya tengo 180.000 reunidos más lo de las joyas. 200.000 están en Panamá. Cuando hacemos lo del certificado médico, Sofía respondió con frialdad quirúrgica. La próxima semana. Mi amigo el doctor Villegas firmará los papeles de la evaluación psiquiátrica. Pondrá que tu madre muestra signos de demencia senil y paranoia. Con eso, y la procuración que ya tienes, podemos transferir la casa a tu nombre. Ella firmará sin entender, creyendo que son papeles del hospital. Mi visión se nubló. Sentí un calor subiendo por el pecho. Javier me sirvió un vaso de agua con la mano temblorosa. Sigue leyendo, susurró. 20 de septiembre. Mariana, Sofía. El plan del doctor falló. Mamá sospechó. Cuando llegamos al consultorio, grabó todo con su teléfono. Dijo que se sentía mal y nos fuimos. Sofía. Entonces adelantemos el siguiente paso. Múdate conmigo de inmediato. Hacemos el escándalo público que planeamos. La acusamos de robar tus joyas familiares. Con tu denuncia y testimonio la desacreditamos legalmente. Luego la internamos en un asilo psiquiátrico con orden judicial. Roberto heredará la casa como tu esposo. Simple. Pasé las páginas con las manos sudorosas. 27 de septiembre. Mariana, mañana es el día. Le voy a decir todo lo que pienso. Que su casa apesta, que prefiero vivir contigo delante de mis tías. Será perfecto para el impacto. Luego nos mudamos y empezamos la parte legal. Sofía, perfecto. Recuerda, nada de debilidad. Ella es un obstáculo para la vida que mereces. Los 2.400.000 pesos de su inversión serán tuyos cuando la declaremos incapaz. Piensa en tus hijos. Me quedé paralizada. 2.400.000 pesos. ¿Cómo sabía Sofía de esa cuenta? Era mi fondo de inversión, el que había abierto 15 años atrás, con lo que obtuve al vender el coche de Julián, mi difunto esposo, más mis ahorros de toda una vida. Esa cuenta solo la conocían 2 personas, Mariana.
¿Y Javier? Javier cerró la laptop. Su rostro mezcla de rabia y desilusión parecía envejecido de golpe. Elena, tu hija planeó esto durante meses, dijo con voz baja. No fue un arrebato, fue una conspiración calculada. Quería robarte todo, tus ahorros, tus joyas, tu casa, hasta tu libertad. Sofía fue la mente detrás, pero Mariana participó en cada paso. Las lágrimas finalmente salieron. No eran de tristeza. Eran de una furia pura quemante que me recorrió las venas como hierro fundido. Mi hija no solo me había traicionado, me había vendido. Para ella yo tenía un precio. 2.400.000 pesos por mis ahorros. 3 millones por mi casa. 5.700.000 pesos. Ese era el valor que mi propia hija le puso a mi vida. Hay más, añadió Javier sacando carpetas de su portafolio. Investigué a Sofía como me pediste. Su mansión está hipotecada hasta el techo. Debe 200.000 pesos al banco y lleva 2 meses de atraso. Roberto perdió su empleo en marzo, no en junio, como te dijeron. Está desempleado desde hace 7 meses. Y Mariana no trabaja desde que nació Lucas. Ahí estaba. La pieza final. No se mudaron con Sofía por lujo, sino por necesidad. La mansión no era más que una fachada. Sofía necesitaba el dinero de Mariana para salvar su casa, y Mariana me necesitaba a mí para dárselo. ¿Y las joyas?, pregunté con voz ronca. Javier suspiró. Sofía las vendió en una joyería de Polanco, el 28 de junio. Tengo copia de la transacción, 210.000 pesos. El dinero se transfirió a una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de una empresa fantasma, registrada por Roberto. Lavado de dinero en toda regla. Me quedé mirando el vacío. Las perlas de mi abuela. Los aretes que Julián me dio en nuestro aniversario. Vendidos para financiar su traición. Y ahora además me acusaban de haberlo robado. ¿Y el certificado médico falso?, pregunté, recordando aquel día horrible. El doctor Arturo Villegas tiene antecedentes por falsificar diagnósticos. Sofía le pagó 50.000 pesos para que certificara tu demencia. Aquí están los extractos. Cuando te negaste a firmar y grabaste la consulta, arruinaste esa parte del plan. Por eso se precipitaron con el escándalo y la denuncia policial. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Afuera la vida seguía igual, doña Refugio barriendo la banqueta, don Armando lavando su coche, el panadero, gritando bolillos calientitos por la calle. Todo tan normal, tan absurdo, mientras mi mundo se derrumbaba en silencio. Javier, dije finalmente con una calma que ni yo reconocí. Quiero demandarlas. A las 2. Por fraude, por robo, por conspiración. Por todo. Él asintió y abrió su portafolio. Ya tengo los documentos listos. Pero antes de firmar necesito que entiendas algo. Esto destruirá para siempre tu relación con Mariana. Irá a prisión. Probablemente pierda la custodia de los niños. Tu familia no volverá a ser la misma. ¿Estás lista para cargar con eso? Cerré los ojos. Pensé en Valentina preguntándome por qué mi casa era tan pequeña. Pensé en Lucas abrazándome mientras lloraba. Pensé en Mariana cuando era niña trayéndome flores del jardín y diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Pensé en cada noche sin dormir, en cada turno doble, en cada sacrificio hecho por ella. Y luego en sus mensajes: mamá es tan descuidada. Tu madre está vieja. ¿Para qué necesita tanto dinero? Es un obstáculo para la vida que mereces. Abrí los ojos. La calma regresó helada, limpia. Ya no temblaba. La venganza había comenzado. Estoy preparada, dije con firmeza mirando a Javier a los ojos.
Ella eligió su camino cuando puso el dinero por encima de mí. Ahora me toca a mí elegir el mío. Esa noche, cuando Javier se fue con todos los documentos firmados bajo el brazo, me quedé sola en la sala que Mariana tanto despreciaba. Los muebles viejos que llamó reliquias de museo, las cortinas desteñidas, las paredes con humedad, todo eso era mi historia. Esa casa pequeña fue el escenario donde la crié, donde aprendió a caminar, donde celebramos Navidades humildes, pero llenas de risas, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Saqué mi teléfono y volví a escuchar la grabación del consultorio del doctor Villegas. Mi voz sonaba firme, preguntaba por qué debía firmar una evaluación psiquiátrica sin motivo. Se oían y a Mariana nerviosa intentando convencerme de que era solo un trámite. Luego la voz de Sofía seca autoritaria exigiendo que firmara. Y finalmente mi respuesta clara cortante: no firmaré nada que no entienda. Y estoy grabando toda esta conversación. El silencio que siguió era casi musical. Podía oír su miedo, su desconcierto. Guardé el teléfono con una calma nueva. Esa noche decidí algo más, no solo las demandaría también, reescribiría mi testamento. La cuenta de 400.000 pesos que Mariana tanto codiciaba ya no le pertenecería. Ese dinero iría a Fonda y a fundaciones que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Mi casa esa que ella llamó apestosa sería para mis sobrinos, los hijos de Patricia. Los únicos beneficiarios directos serían Lucas y Valentina, pero su herencia estaría protegida en un fideicomiso educativo administrado por Javier hasta que cumplieran 25 años. Mariana no vería un solo peso. Ni ahora ni nunca. A la mañana siguiente, sábado, 4 de octubre, Javier presentó las contrademandas fraude bancario, robo agravado, falsificación de documentos y conspiración. Los cargos eran graves. Enfrentaban entre 5 y 12 años de prisión. También solicitamos una orden de restricción contra ambas y la custodia temporal de emergencia de mis nietos alegando manipulación emocional y entorno doméstico tóxico. El lunes 6 de octubre, exactamente una semana después del portazo, Mariana recibió la notificación. Javier me contó que se desplomó llorando en la oficina del notificador. Roberto tuvo que cargarlas hasta el coche. Esa misma tarde mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez. 37 llamadas. Primero furiosas, luego suplicantes. Y finalmente, desesperadas. No respondí ninguna. Javier me había advertido: el silencio será tu arma más poderosa. Y lo fue. Esa noche Patricia me llamó. Elena Mariana me buscó. Está destrozada. Dice que todo fue idea de Sofía, que ella solo la siguió, que te ama y que nunca quiso hacerte daño. ¿Leíste las transcripciones que te envié? Pregunté con la voz tan fría que ni yo la reconocí. Sí, susurró. Entonces sabes que miente. Nadie la obligó a robarme durante 8 meses. Nadie la forzó a vender las joyas de nuestra madre. Tomó sus decisiones y ahora debe vivir con ellas. Del otro lado hubo un largo silencio. Luego Patricia exhaló. Tienes razón. Solo quería escucharlo de ti. Esa niña también murió para mí. Colgué. Mis ojos se detuvieron en las fotografías colgadas en la pared. Mariana en cada etapa, bebé, risueña niña con coletas, adolescente, rebelde, novia, radiante, madre amorosa. Y siempre detrás de ella yo, abrazándola, sosteniéndola, celebrándola. Me pregunté en qué momento exacto esa hija que amaba tanto se convirtió en una extraña capaz de destruirme sin parpadear. Nunca sabría la respuesta. Y en el fondo ya no importaba. Ahora veía todo con una claridad helada. Esto no era una disputa familiar. Era una guerra.
Una que yo no había empezado, pero que sí pensaba terminar. El martes 8 de octubre, el sonido del teléfono rompió la quietud de la mañana. Contesté y escuché un sollozo infantil. «Abuela Elena, mamá dice que estás muy enferma». Era Valentina, mi nieta de 10 años. Su voz temblaba. «Dice que tienes una enfermedad en la cabeza, que ya no te acuerdas de nosotros. ¿Es verdad? Ya no me quieres». Sentí el corazón romperse. «No, mi amor. Escúchame bien. Tu abuela está perfectamente sana. No tengo ninguna enfermedad. Te amo más que a nada en este mundo. Pero mamá y la abuela Sofía dijeron que te volviste loca, que dices cosas feas de nosotros, que robaste cosas y que la policía te va a llevar a la cárcel. Lucas está muy asustado. Y yo también». Mis manos temblaban al sostener el teléfono. Mariana estaba usando a mis propios nietos como armas psicológicas, manipulando sus mentes para pintarme como un monstruo. Tuve que tragar la rabia antes de hablar. «Mi vida, nada de eso es verdad. Tu mamá está confundida. Quiero que recuerdes algo muy importante. Tu abuela jamás ha robado nada, y los ama a ti y a Lucas más de lo que imaginas». ¿Me crees silencio? Luego un sollozo. «Sí, te creo, abuela. Mamá ha estado muy rara. Grita mucho, llora en las noches. Y la abuela Sofía nos regaña todo el tiempo. Dice que ensuciamos su casa bonita y no nos deja jugar afuera». Antes de que pudiera responder, escuché una voz furiosa al fondo. «Valentina, ¿con quién hablas? Dame ese teléfono ahora». La llamada se cortó bruscamente. Intenté devolver la llamada, pero el número estaba bloqueado. El temblor volvió a mis manos mientras marcaba a Javier. Le conté todo palabra por palabra con la voz quebrada. Esto ya no era sobre dinero, ni siquiera sobre justicia. Era violencia emocional. «Elena», dijo Javier con tono grave, «esto es alienación parental. Podemos usarlo en la audiencia de custodia. A partir de hoy graba todas las llamadas. Documenta todo». Esa misma tarde presentó una solicitud urgente ante los servicios de protección infantil. Pidió una evaluación psicológica inmediata para Lucas y Valentina, alegando manipulación emocional severa y un entorno doméstico inestable. Yo apagué el teléfono exhausta. El sol se filtraba por la ventana dorado indiferente. Afuera el barrio seguía su rutina. Pero dentro de esa casa algo había cambiado para siempre. Por primera vez en mi vida no me sentí una madre, me sentí una sobreviviente. El juez, con el ceño fruncido mientras revisaba las transcripciones de los mensajes entre Mariana y Sofía, aprobó la evaluación psicológica para el viernes 11 de octubre. Mientras tanto, yo seguía tirando de cada hilo. Quería entender cómo habían intentado certificarme como demente. La verdad era todavía más perversa de lo que imaginaba. El 13 de septiembre, 2 semanas antes del portazo, Mariana me llamó con voz temblorosa. Dijo que quería invitarme a comer, que se arrepentía de sus palabras, que necesitaba hablar conmigo. Yo, ingenua y con ese instinto de madre que nunca se apaga, acepté. Me llevó a un restaurante elegante, justo a unas cuadras del consultorio del doctor Villegas. A mitad del almuerzo, entre cucharadas de sopa y frases ensayadas, fingió preocupación. «Mamá, me dijiste que te sentías mareada hace días. Deberías revisarte. Conozco a un doctor cerca, solo tomará unos minutos». Nunca había dicho tal cosa, pero accedí sin sospechar que la trampa ya estaba tendida. El consultorio olía a desinfectante y aire viejo. El doctor Villegas, hombre de unos 50, con sonrisa aceitosa y mirada demasiado amable, me recibió con una cortesía que no inspiraba confianza. Comenzó a hacerme preguntas que nada tenían que ver con mi salud. «¿Recuerda qué desayunó esta mañana?
¿Sabe qué día es hoy? Reconoce a su hija. Su tono era paternalista humillante. Ahí entendí que algo no cuadraba. Bajé la mirada, abrí discretamente la grabadora de mi teléfono y la dejé corriendo bajo la mesa. Doctor, dije con voz tranquila, vine a revisar la presión, no mi cabeza. ¿Por qué esas preguntas? Mariana intervino enseguida fingiendo calma. Mamá, es rutina. Solo coopera, por favor. Pero entonces Villegas cometió el error fatal. Deslizó un sobre hacia mí y dijo: necesito que firme este consentimiento para tratamiento psiquiátrico prolongado. Es un simple trámite administrativo. Leí el encabezado. Solicitud voluntaria de internamiento por incapacidad cognitiva severa. El mundo se me heló. Eso no era un trámite, era una condena. Un documento que de firmarlo me despojaría de mi libertad, mi casa y mi voz. No firmaré nada. Le respondí con calma helada, guardando mi teléfono. Y para su información, doctor, acabo de grabar toda esta conversación, incluyendo su intento de falsificar mi consentimiento. El color se le borró del rostro. Mariana se levantó de golpe, derramando el café sobre la mesa. En ese momento, la puerta se abrió. Sofía entró fingiendo sorpresa. Las tres se miraron, presas del mismo miedo. Esta reunión terminó, anuncié, levantándome con dignidad. Y pueden esperar escuchar de mis abogados. Salí de ahí temblando, pero con la cabeza en alto. Tenía la prueba. Una grabación que documentaba una conspiración criminal en tiempo real. Intentar declarar demente a alguien para quedarse con sus bienes era un delito federal grave. 3 semanas después, esa grabación era la pieza central de mi defensa. Javier Lavie la había entregado a las autoridades junto con los comprobantes de los 50.000 pesos que Sofía pagó a Villegas. El médico fue acusado por falsificación de documentos y su licencia fue suspendida. Pero el 10 de octubre, un día antes de la evaluación psicológica de mis nietos, ocurrió algo que no esperaba. Esa noche, poco después de las 8, tocaron a mi puerta. Era Roberto. Tenía el rostro hundido, los ojos rojos y la ropa arrugada. Parecía un hombre vencido. «Elena, por favor, necesito hablar contigo». Su voz era apenas un hilo. «Solo 5 minutos, te lo ruego». Contra mi mejor juicio y contra las advertencias de Javier, abrí la puerta y lo dejé pasar. Se sentó en el sofá con las manos entrelazadas sin levantar la vista. «Todo se salió de control», dijo finalmente. «Nunca debió llegar tan lejos». Yo lo observé sin decir palabra. La vergüenza hablaba por él. Perdí mi trabajo en marzo. No teníamos dinero. Sofía nos ofreció vivir con ella, pero nada es gratis con mi madre. Es manipuladora, Elena, y sabe usar la culpa como nadie. Convenció a Mariana de que tú eras la causa de todos sus problemas, que te guardabas millones mientras ella sufría. Y su solución fue robarme, pregunté con voz fría. Bajó la cabeza. Al principio, solo íbamos a pedirte prestado, pero Sofía la envenenó, día tras día, hasta que Mariana la escuchó más a ella que a ti. Mariana es adulta, respondí. Nadie la obligó a hundirse contigo. Lo sé, dijo mirándome por fin. Y no la justifico. Lo que hizo no tiene perdón. Pero tienes que saber algo. Sofía tiene un plan B. Si pierden el caso, piensa pelear por la custodia de los niños. Tiene abogados costosos. Van a alegar que Mariana es emocionalmente inestable por tu culpa. Dirá que tú afectaste a su hija y que solo ella puede ofrecer estabilidad a los niños. Los usará como moneda de cambio. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Quitarle los hijos a Mariana, usar a mis nietos como fichas, era el movimiento perfecto de Sofía. Y el más cruel.
¿Por qué me dices esto?, pregunté desconfiada. Roberto suspiró. Porque ya no puedo seguir callando. Porque mis hijos no merecen crecer entre mentiras. Y porque tú siempre fuiste buena conmigo. Cuando perdí mi empleo me ofreciste café y me dijiste que el orgullo no alimenta a nadie. Nunca lo olvidé. Guardé silencio. El hombre frente a mí ya no era el cómplice. Era el arrepentido. Voy a testificar a tu favor, dijo finalmente. Contaré todos los robos, la manipulación, la venta de las joyas. Probablemente Mariana me odie y Sofía me desheredará. Pero es lo correcto. Mariana sabe que estás aquí, negó con la cabeza. Cree que salí a comprar cigarros. Lleva horas llorando. Sofía la insultó. Hoy le dijo que arruinó el plan, que por su culpa perderán todo. La casa será embargada en 30 días. Vivimos sobre un polvorín, Elena. No respondí. Le ofrecí café. No aceptó. Se fue 20 minutos después, dejando atrás un silencio pesado y una verdad que lo cambiaba todo. Sofía no se rendiría. Y ahora haría a mis nietos como escudos. Esa misma noche llamé a Javier. Al principio se molestó. Había violado los protocolos. Pero su voz cambió al escuchar el relato. Si Roberto testifica, el caso se cierra. Un testigo interno lo destruye todo. El viernes 11 de octubre, las trabajadoras sociales llegaron puntuales. Entrevistaron a Lucas y Valentina por separado durante 4 horas. No me dejaron estar presente. Javier sí. Cuando salió su rostro, decía más que cualquier palabra. Los resultados fueron devastadores. Valentina mostraba ansiedad severa y confusión emocional. Y en su mirada había algo que me rompió el alma, la duda de una niña que ya no sabe a quién creerle. Valentina había dibujado a su familia en una hoja de colores. Ella y Lucas aparecían en el centro, atrapados entre 2 figuras enormes, 2 abuelas gigantes peleando. Lucas, el más pequeño, no dijo nada. Solo lloró. Dijo que extrañaba a su abuela Elena y que no entendía por qué ya no podía verla. Los psicólogos del informe anotaron que ambos niños relataban lo mismo, que Sofía los regañaba todo el tiempo, que Mariana lloraba por las noches, que escuchaban gritos sobre dinero y cárcel detrás de las paredes. Valentina confesó que su abuela Sofía les había dicho que yo era una ladrona mala, que quería quitarles su casa y mandarlos a la calle. El reporte oficial concluyó: menores expuestos a conflicto adulto inapropiado y manipulación parental. Se recomienda custodia temporal supervisada hasta resolución legal. El contacto con la abuela materna Elena Castillo no representa riesgo y debe reanudarse bajo supervisión profesional. Era una victoria a medias, pero victoria al fin. Podría volver a verlos, aunque con una trabajadora social presente. No era lo que soñaba, pero era algo. Y sobre todo quedaba registrado oficialmente: Mariana y Sofía estaban dañando emocionalmente a los niños. El domingo 13 de octubre tuve mi primera visita supervisada. La oficina de servicios familiares olía a desinfectante y papel nuevo. Cuando Lucas y Valentina me vieron entrar, corrieron hacia mí. Lloraban. Yo también. Los abracé tan fuerte que creí que mi corazón, roto desde hacía semanas, empezaba a recomponerse. ¿Por qué mamá dice cosas feas de ti, abuela?, preguntó Lucas con sus ojos grandes llenos de confusión. No supe qué contestar. ¿Cómo explicarle a un niño que su madre intentó destruirte? ¿Cómo decirle la verdad sin arrebatarle su inocencia? A veces los adultos cometen errores muy grandes. Mi amor, le respondí acariciándole el cabello. Pero hay algo que nunca cambia: tu abuela te ama. Y siempre lo hará, pase lo que pase. Jugamos. Dibujamos.
Durante hora y media fuimos por un momento, simplemente abuela y nietos otra vez. Cuando terminó la visita, Valentina se acercó a mi oído y susurró: «Abuela, no dejes que la abuela Sofía gane. Ella ya es mala de verdad». Sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso a casa. Mi nieta, con apenas 10 años, veía lo que Mariana se negaba a aceptar. Sofía no era una salvadora, era una depredadora. Y mis nietos eran sus presas. La audiencia judicial preliminar fue programada para el 22 de octubre. 10 días para preparar el caso. 10 días para que Roberto decidiera si realmente testificaría. 10 días para que Sofía encontrara un nuevo golpe bajo. Esa noche, sentada en mi sala, la misma que Mariana llamó reliquia de museo, miré los documentos sobre la mesa. Tantas pruebas, tantas cicatrices. Tomé una última decisión: ganaría esta guerra. No solo por mí, sino por Lucas y Valentina. Para enseñarles que rendirse ante el abuso nunca es opción y que la dignidad vale cualquier precio. Mariana había ya elegido su camino. Ahora yo seguiría el mío, hasta el final. El miércoles 22 de octubre amaneció frío y gris, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por ocurrir. Me puse mi traje azul marino, el mismo que usé en la boda de mi sobrina, y maquillé apenas lo necesario para disimular las ojeras. Quería que el juez viera a una mujer digna, no a una víctima vencida. Javier pasó por mí a las 8 en punto. En el auto repasamos la estrategia. 2 noches antes, Roberto había confirmado su testimonio con un mensaje que no olvidaré jamás. Voy a decir la verdad, aunque me cueste todo. Mis hijos merecen saber que su abuelo tuvo dignidad al final. El tribunal quedaba en el centro, 3er piso de un edificio gris y silencioso. Llegamos 30 minutos antes. Mis hermanas Patricia y Claudia ya esperaban afuera, acompañadas por 3 de mis sobrinos. Patricia me abrazó sin decir palabra. No hacía falta. A las 9:15, Mariana llegó acompañada de Sofía. Mi hija estaba irreconocible, pálida, más delgada el cabello, sin peinar, los ojos escondidos tras lentes oscuros. Sofía, en cambio, parecía salida de una revista. Traje color marfil, perfume caro, ese aire de superioridad que siempre le había sobrado. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez en 24 días. Mariana bajó la vista de inmediato. Sofía me observó con desdén, apenas disimulado, y murmuró algo al oído de su abogado, un hombre robusto con un portafolio de piel, que gritaba poder. A las 9:25, Roberto apareció. Solo. Traje arrugado, rostro cansado, los pasos de alguien que va al patíbulo. Mariana lo vio, y su expresión cambió. Primero sorpresa, luego miedo. Se levantó abruptamente y le susurró con la voz quebrada: «¿Qué haces aquí? Dijiste que tenías entrevista de trabajo». Roberto no respondió. Siguió de largo hacia la sala cuando el alguacil nos llamó. Mariana se sostuvo de la pared temblando. Sofía la sujetó del brazo con brusquedad y le dijo algo al oído, una frase baja pero venenosa, que la hizo palidecer aún más. La jueza Beatriz Mendoza era una mujer de unos 50 años, con fama de justa pero implacable en casos familiares. Su presencia imponía silencio. Revisó el expediente en silencio durante varios minutos. Sus lentes reflejaban el brillo frío del fluorescente. Luego habló con voz firme sin levantar la mirada. Este es un caso extraordinariamente complejo que involucra múltiples acusaciones graves. Fraude bancario, robo agravado, falsificación de documentos médicos y manipulación de menores. Procederemos escuchando primero al demandante, luego a los acusados y finalmente a los testigos. El eco de sus palabras llenó la sala. Un segundo de silencio.
Y entonces, la tormenta comenzó. «Ambas partes están listas», anunció la jueza Beatriz Mendoza con voz seca. Javier y el abogado de Sofía asintieron. La audiencia comenzó. El aire en la sala pesaba. Javier expuso el caso con precisión quirúrgica, cada palabra un golpe, cada documento una herida abierta. Primero los retiros bancarios no autorizados, 180.000 pesos en 8 meses. Luego las conversaciones de WhatsApp entre Mariana y Sofía, donde planeaban vaciar mis cuentas, vender mis joyas y declararme incapacitada. Después vino la grabación del consultorio del doctor Villegas, donde intentaban hacerme firmar falsos documentos de internamiento psiquiátrico. Javier presentó también los comprobantes del pago de 50.000 pesos de Sofía a Villegas, la venta de mis joyas familiares por 210.000 pesos y las transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Cada pieza de evidencia estaba respaldada por fotografías, facturas y certificados. Las imágenes de mi boda, yo luciendo los aretes de diamantes que me regaló mi esposo, los documentos amarillentos del año 1982, que confirmaban la autenticidad de las perlas de mi madre, los extractos bancarios marcados con cada transacción fraudulenta. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por el sonido de las hojas al pasar. La jueza Mendoza observaba con rostro cada vez más tenso. Sofía se removía incómoda en su asiento, cruzando las piernas con una elegancia impostada. Mariana, en cambio, apenas levantaba la vista. Sus lágrimas caían lentamente, resbalando bajo los lentes oscuros. Entonces fue mi turno. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, pero con la voz firme, como si hablara desde el fondo de mis años. «Su señoría...» crié a mi hija sola desde que enviudé a los 39. Trabajé turnos triples para darle educación privada. Me salté comidas para que no le faltaran útiles ni zapatos. La amé con todo lo que era durante 35 años. Tomé aire conteniendo las lágrimas. Cuando perdió su departamento, le abrí mi casa sin pensarlo. Le di techo, comida, agua, luz, afecto, todo lo que tenía. Y durante esos 8 meses, mientras yo le cocinaba y cuidaba a sus hijos, mi hija me robaba. Cada mes, poco a poco, mientras me llamaba conformista, mientras se burlaba de mis muebles viejos. Mi voz se quebró, pero continué. No estoy aquí por el dinero. Estoy aquí porque intentaron destruirme, porque quisieron declararme loca, incapaz, para arrebatarme la dignidad, porque manipularon a mis nietos, les llenaron la cabeza de mentiras. Esto no fue un error, fue un plan, una conspiración fría, calculada de meses. Me senté lentamente. Sentí todas las miradas encima. Patricia lloraba abiertamente en la galería. La jueza asintió levemente, y entonces el abogado de Sofía Vilchis pidió la palabra. Intentó destruir nuestra defensa. Alegó que las conversaciones eran sacadas de contexto, que la procuración firmada me daba a Mariana derecho legal de usar mis cuentas, que las joyas pertenecían a la familia Salazar. Pero Javier estaba preparado. Sacó documentos notariales, peritajes grafológicos, testimonios del joyero que había comprado las perlas. Incluso presentó el registro notarial donde se especificaba la procuración. Era solo para emergencias médicas, no para manejar mis finanzas. El golpe fue limpio. La defensa de Sofía empezaba a resquebrajarse. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Javier se puso de pie y dijo: «Llamamos al estrado al señor Roberto Salazar». El silencio en la sala fue tan profundo que se escuchaba el tic del reloj. Roberto caminó despacio, con los hombros hundidos, como quien se dirige a su propia condena. Mariana rompió en sollozos. Sofía apretó la mandíbula con rabia contenida. «¿Jura decir la verdad?», preguntó la jueza.
Sí, su señoría, respondió él apenas audible. Y entonces comenzó. Su voz era baja, monótona, pero cada palabra caía como un golpe. Perdí mi empleo en marzo, no en junio, como dijimos. Estábamos arruinados. Mi madre Sofía nos ofreció vivir con ella, a cambio de ayudarle con sus deudas. Nos dijo que Elena tenía más de 2 millones guardados, que era injusto que viviera tan cómoda mientras su hija sufría. Convenció a Mariana de que no era robo, que solo era adelantar su herencia. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Y usted participó en esta conspiración? Sí, su señoría, dijo sin titubear. Sabía de los retiros bancarios. Firmé documentos para la cuenta en las Islas Caimán. Estuve presente cuando intentaron que Elena firmara papeles falsos de incapacidad. Soy culpable de todo. Sofía se levantó de golpe. Estás mintiendo. Te están pagando para decir eso. La jueza golpeó con su mazo. Orden en la sala, señora Salazar. Si no se sienta, será expulsada. Roberto continuó implacable. Mi madre miente. Ella se organizó todo. Le pagó al doctor Villegas 50.000 pesos. Yo mismo hice la transferencia. Envenenó a Mariana durante meses, hasta que empezó a creer que su madre era su enemiga. ¿Por qué testifica contra su propia familia?, preguntó la jueza. Él bajó la cabeza. Su voz se quebró por primera vez. ¿Por qué mis hijos están sufriendo? Porque Valentina tiene pesadillas donde 2 abuelas gigantes pelean y ella grita pidiendo ayuda. Porque Lucas pregunta por qué su abuela Elena ya no los quiere. Y porque ya estoy cansado de ser un cobarde que permitió que destruyeran a una mujer buena. Mariana se desplomó sobre la mesa llorando sin control. El llanto ahogado resonaba como eco en las paredes del tribunal. Vilchis intentó objetar, pero ya era tarde. Roberto miró hacia mí. Elena siempre fue buena conmigo. Cuando perdí mi trabajo, todos me juzgaron. Ella fue la única que me hizo un café y me dijo: «Esto también pasará». Nunca merecí su bondad, y mucho menos traicionarla así. El silencio posterior fue sepulcral. Hasta el aire parecía haberse detenido. Entonces Javier presentó el golpe final. Documentos notariales recientes firmados el 20 de octubre, mostrando que yo había modificado mi testamento. Su señoría dijo: Javier, mi clienta decidió que los 400.000 pesos de su cuenta de inversión serán donados a 3 instituciones. Una fundación para ancianos en situación de abandono, un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar y un programa legal para adultos mayores abusados. La sala murmuró. Sofía palideció. Javier continuó. La propiedad de la señora Castillo pasará a sus sobrinos, hijos de Patricia, y el único fondo destinado a sus nietos será educativo, 500.000 pesos bajo fideicomiso, hasta que cumplan 25 años. La señora Mariana Salazar no recibirá absolutamente nada. Un murmullo recorrió la sala, y Javier concluyó. Además, mi clienta procede con demanda penal completa, fraude agravado, robo calificado y conspiración. Solicitamos la sentencia máxima que permita la ley. El abogado Vilchis trató de apelar a la compasión. Dijo que Mariana era madre de 2 niños que había actuado bajo la influencia de Sofía, que mostraba arrepentimiento. La jueza lo interrumpió sin levantar la voz. Su mirada era un filo. El remordimiento solo cuenta cuando llega antes de ser descubiertos. Y aquí no hay error, hay cálculo. 8 meses de planificación deliberada. El silencio volvió a llenar la sala. Y en ese silencio supe que ya no quedaba nada por decir. Solo justicia. Esto no fue un error de juicio. Fue fraude sistemático contra una mujer vulnerable.
La jueza Beatriz Mendoza se tomó 15 minutos para repasar en silencio absoluto toda la documentación. El aire dentro de la sala era tan denso que hasta el sonido del reloj parecía indecente. Solo se oían los sollozos contenidos de Mariana y el golpeteo nervioso de los dedos de Sofía sobre la mesa de madera. Finalmente, la jueza habló. Su voz firme y sin temblar cortó el aire como un cuchillo. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada a este tribunal, determina lo siguiente. Pausa. Un suspiro colectivo antes del golpe. Mariana Castillo es declarada culpable de fraude bancario agravado y apropiación indebida mediante abuso de confianza familiar. Sentencia 5 años de prisión, con posibilidad de reducción a 3 por buena conducta. Además, deberá restituir la cantidad completa de 180.000 pesos más los intereses legales correspondientes. Un gemido desgarrador escapó de la garganta de Mariana como un animal herido. Patricia en la galería aplaudió sin poder contenerse hasta que el alguacil la hizo callar. La jueza continuó: Sofía Salazar culpable de conspiración para cometer fraude, receptación de bienes robados y soborno a un profesional médico. Sentencia 8 años de prisión sin posibilidad de reducción. Sus bienes serán embargados para cubrir restitución y multas. Sofía se levantó furiosa gritando obscenidades que hicieron eco entre las paredes del tribunal. 2 alguaciles la sujetaron mientras ella seguía escupiendo maldiciones. Su abogado Vilchis intentó presentar apelación inmediata, pero la jueza no le concedió ni una mirada. Roberto Salazar continuó por su cooperación y testimonio completo. Este tribunal reduce los cargos a complicidad menor. Sentencia suspendida de 2 años con libertad condicional y servicio comunitario. La custodia de los menores será evaluada por separado. Roberto asintió con la mirada perdida como si no estuviera realmente allí. Y entonces la jueza me miró. Directamente. Con respeto. Señora Elena Castillo, este tribunal reconoce el abuso sistemático que usted sufrió. Su testamento modificado es completamente legal y será respetado. Las órdenes de restricción contra las acusadas permanecen vigentes de manera indefinida. La custodia temporal de sus nietos continuará bajo supervisión profesional hasta nueva audiencia. Un golpe seco del mazo selló todo. Caso cerrado. El sonido retumbó como un trueno. Y entonces el caos. Mariana se levantó bruscamente intentando correr hacia mí mientras gritaba: «Mamá, perdóname. Por favor, no me hagas esto». Pero los guardias la detuvieron antes de que pudiera acercarse. Sofía seguía gritando insultos arrastrada por 2 alguaciles hasta la salida. Roberto en silencio se dejó caer sobre la silla, con la cabeza entre las manos. Yo no sentí victoria. No sentí alivio. Solo un vacío tan profundo que dolía respirar. La mujer que lloraba esposada no era mi hija. La niña que un día me traía flores del jardín había muerto hacía mucho, y en su lugar quedaba solo una sombra, una extraña capaz de traicionar a quien le dio la vida. Salí del tribunal rodeada por mis hermanas y mis sobrinos. Afuera, los periodistas gritaban preguntas. El caso ya era noticia nacional. Hija intenta declarar demente a su madre para robarle su fortuna. No respondí nada. Solo caminé. Subí al coche de Javier y le pedí en voz baja: «Llévame a casa». Mi casa. La misma que Mariana llamó Posilga, pero que era el único lugar donde aún quedaba paz. Esa noche sola abrí una botella de vino que había guardado para ocasiones especiales. Brindé conmigo misma, por haber sobrevivido, por mantener mi dignidad cuando intentaron destruirla, por demostrar que subestimar a una mujer mayor
Siempre es un error fatal. El teléfono sonó 30 veces. Números desconocidos. Seguramente Mariana desde prisión. No contesté ninguna llamada. No tenía nada más que decirle a la mujer que alguna vez fue mi hija. El precio de la justicia fue perderla para siempre. Pero el precio de no hacer nada habría sido perderme a mí misma. Y comprendí por fin que salvar tu alma vale cualquier sacrificio, incluso el de tu propia sangre. 5 meses han pasado desde aquella audiencia que cambió mi destino. Es marzo ahora. La primavera se asoma tímida en mi pequeño jardín de Coyoacán. Los geranios que planté en enero florecen con colores que parecen celebrar mi renacimiento. Esta tarde de sábado me siento en el patio con una taza de café, viendo cómo las mariposas revolotean entre las flores. La misma casa que Mariana despreciaba ahora se siente como un santuario. Remodelé el baño con parte del dinero que el tribunal ordenó restituir. Las paredes antes húmedas están recién pintadas de color durazno suave. Puse cortinas nuevas no porque necesitara aprobación de nadie, sino porque esta vez lo hice solo por mí. La sentencia de Mariana se hizo oficial el 15 de noviembre. 3 años en prisión de mínima seguridad, con posibilidad de salir en 2 por buena conducta. Sofía, en cambio, cumple 8 años completos en prisión de mediana seguridad. Su mansión fue embargada en diciembre, subastada por 1.200.000 pesos, apenas suficiente para cubrir sus deudas. Roberto obtuvo la custodia temporal de Lucas y Valentina bajo estricta supervisión de servicios sociales. Ahora trabaja como vendedor en una tienda departamental ganando 14.000 pesos al mes. No es mucho, pero es honesto. Vive con los niños en un departamento pequeño en la colonia Roma. 2 habitaciones, paredes limpias, una planta en la ventana. No es lujo, pero es hogar. Cada domingo nos reunimos durante 3 horas. Las visitas ya no son supervisadas, aunque Roberto siempre está presente en silencio, dejando que los niños y yo tengamos nuestro tiempo. Y cuando Valentina se sienta en mis piernas y me dice: «Abuela, te extrañé toda la semana», entiendo que al final la justicia no me devolvió lo que perdí, pero sí me dejó algo aún más valioso: la paz de haber sobrevivido con el alma intacta. Roberto nunca trató de justificarse. Solo dejó que los niños mantuvieran contacto conmigo, mientras él intentaba poco a poco reconstruir su vida entre las ruinas. Valentina cumplió 11 años en febrero. Lucas tiene 9 ya. Ambos van cada semana a terapia psicológica pagada por el fondo educativo que establecí. La terapeuta, la doctora Alicia Vargas, me envía informes cada mes. Los niños están procesando el trauma paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Valentina entiende más de lo que debería comprender una niña de su edad. Lucas, en cambio, todavía pregunta: «¿Cuándo va a volver mamá a casa?». Nunca tengo una respuesta que no duela. Desde prisión, Mariana me ha escrito 17 cartas. Llegaron entre noviembre y enero. Las primeras eran desesperadas, llenas de súplicas y promesas que ya no significaban nada. «Mamá, perdóname, no sabía lo que hacía. Sofía me manipuló. Te amo. Por favor, sácame de aquí». Como si el amor pudiera borrar 8 meses de robo, mentiras y traición premeditada. Las cartas siguientes cambiaron de tono. Llegó el rencor. Las acusaciones. «Arruinaste mi vida. Mis hijos crecerán sin madre por tu culpa. Eres cruel, vengativa. ¿Dónde quedó tu perdón cristiano? Como si defender mi dignidad fuera pecado. Como si pedir justicia fuera venganza». La carta número 16. Fechada el 20 de enero, era distinta. Breve. Cansada. Resignada. «Mamá, sé que no vas a perdonarme. Sé que perdí el derecho de llamarte así.
Solo te pido una cosa, cuida de mis hijos. Ellos no tienen la culpa. No respondí ninguna. Javier me lo advirtió. Si respondes ahora lo tomará como debilidad. Dale tiempo que enfrente sus consecuencias. Pero 3 semanas después llegó la número 17. El sobre estaba manchado, la letra temblorosa. Mamá, estoy embarazada. 3 meses. De Roberto. Pasó antes de entrar aquí. Tendré al bebé en septiembre. No te pido perdón. Solo te aviso porque mereces saberlo. Esa carta me quebró de una forma que las otras no habían logrado. Un bebé. Mi tercer nieto o nieta que nacería entre rejas. Una vida inocente que empezaría con una madre presa y una abuela rota. El ciclo repitiéndose en otra generación. Llamé a Roberto esa misma noche. Él ya lo sabía. Mariana me lo dijo hace 2 semanas, me confesó con voz cansada. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a esto, Elena, pero ese bebé es mío. No voy a Sapavoy a abandonarlo. Le ofrecí ayuda económica. Rechazó con educación y tristeza. Tu fideicomiso ya paga la terapia de los niños. Has hecho más que suficiente. Nos las arreglaremos. 3 días después me llamó la doctora Vargas. Su tono era delicado pero firme. Señora Elena, Roberto me autorizó contarle. Los niños están angustiados por la noticia del bebé. Valentina preguntó si usted podría ayudar cuando nazca. Lucas dice que el bebé necesitará a la abuela buena, no a la que está en la cárcel. Esa conversación me dejó sin dormir. Sabía lo que implicaba. Ya estaba criando emocionalmente a 2 nietos heridos. Y ahora había un tercero en camino. Hablé con Patricia. Como siempre fue directa. Elena, ese bebé no tiene culpa, pero tú tampoco estás obligada a seguir cargando culpas ajenas. Ya diste demasiado. Si decides ayudar, pon límites. Y si decides no hacerlo, también es válido. Tu paz mental importa. Tenía razón. También estoy en terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar. Ella me ayudó a entender que perdonar no significa volver a dejar entrar. Que puedo sanar sin olvidar amar sin exponerme. Y que poner límites no es crueldad, sino sobrevivencia. Hace 2 semanas tomé mi decisión. Llamé a Roberto y le propuse un plan. Cuando nazca el bebé, cubriré todos los gastos médicos que no estén dentro del seguro básico de la prisión. También pagaré sus primeras necesidades, cuna, ropa, pañales, fórmula. Pero no tendré contacto con Mariana. Todo se gestionará a través de Roberto y los servicios sociales. Él aceptó con una gratitud que me partió el alma. Elena, después de todo lo que mi familia te hizo, sigues siendo más generosa de lo que merecemos. Le respondí sin dudar. No lo hago por Mariana, lo hago por ese bebé inocente. Y porque Valentina y Lucas necesitan ver que su abuela elige amor, incluso cuando duele. La semana pasada recibí una noticia inesperada. El banco aprobó mi solicitud para convertir parte de mi cuenta de inversión en un préstamo educativo para mis sobrinos, los hijos de Patricia. 400.000 pesos divididos entre 4 jóvenes para pagar la universidad. Javier preparó los documentos asegurando que ese dinero no pudiera ser reclamado por Mariana jamás. Cuando se lo conté a Patricia, lloró. Eres demasiado buena, Elena. Después de todo sigues pensando en los demás. Pero no es bondad, es decisión. Decisión de no dejar que la traición de Mariana me transforme en una mujer amarga. De no permitir que el odio tome raíz en mi alma. Doné oficialmente los 400.000 pesos como había prometido. La ceremonia fue en febrero, con representantes de las 3 fundaciones presentes. Una casa hogar para mujeres violentadas, un programa legal para adultos mayores abusados y una fundación que atiende a ancianos en abandono. Me dieron las gracias con lágrimas. Una mujer de 82 años, víctima de abuso financiero de su propio hijo,
Me abrazó fuerte y me susurró al oído. Gracias por pelear. Gracias por ganar. Nos diste esperanza a todas. Y entendí algo que nunca había sabido. Y he entendido antes mi historia. No era solo mía. Era la voz de miles de mujeres mayores usadas, traicionadas y silenciadas. Mi victoria era la de todas ellas. La casa que heredarán mis sobrinos ahora está valuada en 200.000 pesos, después de las pequeñas remodelaciones que hice. Ellos todavía no lo saben. Y no pienso decírselo pronto. Algunas victorias, las verdaderas, no se celebran con ruido. Se celebran en silencio con una taza de café caliente, una tarde tranquila, y la certeza de haber sobrevivido sin volverte igual que los que te hicieron daño. Será una sorpresa cuando yo ya no esté. Mientras tanto, disfruto cada rincón de esta nueva vida que aprendí a construir. Organizo cenas mensuales con mis amigas del barrio, mujeres que como yo han sobrevivido a pérdidas que no se nombran. Adopté una gata gris, la llamé Libertad, y su ronroneo es ahora el sonido más constante en mi casa. Me inscribí en clases de acuarela en el centro comunitario. Pinto atardeceres y flores que nunca se marchitan. Por primera vez en mucho tiempo no solo existo vivo. El domingo pasado, durante mi visita con los niños, Valentina me hizo una pregunta que me dejó sin aire. Abuela, ¿todavía amas a mamá aunque esté en la cárcel? El tiempo se detuvo. Lucas dejó de jugar con sus carritos y me miró en silencio. Roberto, sentado en el sofá, se tensó visiblemente. Respiré hondo antes de responder. Mi amor, amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Tu mamá tomó decisiones muy equivocadas que hicieron daño a mucha gente, sobre todo a mí. Una parte de mí siempre amará a la niña que ella fue, pero no puedo tener relación con la mujer en la que se convirtió. Y está bien tener sentimientos confusos. Pueden amar a su madre y al mismo tiempo estar enojados con ella. Valentina asintió despacio con una madurez que dolía ver en una niña. Yo también tengo sentimientos complicados, susurró. A veces la extraño y otras me enojo por todo lo que hizo. La abracé acariciando su cabello. Eso es completamente normal, mi vida. Cuando seas grande decidirás qué tipo de relación quieres tener con ella. Nadie te obligará a nada. Roberto levantó la mirada hacia mí. Vi en sus ojos algo parecido a la gratitud. O tal vez a la redención. Criar hijos en medio de tanto daño es un infierno, pero él lo estaba intentando. Y eso ya era algo. Anteayer jueves, recibí una llamada inesperada de la prisión. Mariana había solicitado una visita conmigo. Era la primera vez en 5 meses que pedía algo directamente. El coordinador explicó con voz burocrática. Las internas tienen derecho a solicitar una reunión con familiares directos cada 6 meses, si se considera un asunto urgente. ¿Y qué considera ella urgente?, pregunté sin emoción. Dice que necesita hablar sobre la planificación posparto que requiere su guía. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Rechazo la solicitud. No estoy lista. Tal vez nunca lo esté. Colgué con las manos frías, pero el corazón tranquilo. Mi proceso de sanación no incluye exponerme otra vez a sus manipulaciones. Javier confirmó mi decisión. No le debes nada, Elena. Absolutamente nada. Esta mañana sábado me desperté más ligera que en meses. El sol entraba por las cortinas nuevas tiñendo el cuarto con luz dorada. Libertad dormía hecha ovillo sobre mi regazo. Tenía planeado almorzar con Patricia y sus hijas, y por la tarde asistir a clase de acuarela. Mañana sería día de visita con mis nietos. Mi vida no es perfecta. Cargo con el duelo de haber perdido a mi hija viva y con las cicatrices de una traición
que tal vez nunca sane del todo. Hay noches en las que lloro recordando a la Mariana dulce de hace 30 años, preguntándome en qué momento se torció todo. Pero también tengo algo que antes no tenía paz. La paz de haber defendido mi dignidad cuando lo más fácil hubiera sido rendirme. La paz de saber que mis nietos crecerán, entendiendo que el amor real también pone límites. La paz de saber que mi legado no será una fortuna, sino una forma de resistencia limpia. Mariana saldrá de prisión probablemente en 2 años si se comporta bien. Tendrá 38. Su bebé apenas año y medio. Lucas tendrá 11. Valentina 13. Será otro mundo para todos. Y yo no tengo ninguna obligación de recibirla con los brazos abiertos. Quizá algún día lejano si realmente cambia, si hace el trabajo interno que evitó toda su vida, si se convierte en alguien diferente. Tal vez podamos tener una conversación corta cortés en algún cumpleaños de los niños. Pero ya no será mi hija como antes. Ese barco zarpó, se hundió y descansa en el fondo del océano. La confianza, una vez destruida, sí, no se reconstruye, se sustituye. Por respeto y por distancia. Terminé mi café en silencio mirando los geranios del jardín en plena flor. El viento de la mañana los balanceaba suavemente, como si me recordaran que la vida sigue, aunque nada salga como uno soñó. 62 años me enseñaron que sobrevivir no es solo seguir respirando, es levantarse cada día y elegir no permitir que tu historia termine en tragedia. Es decidir que la traición de otros no definirá quién eres. Soy Elena Castillo, viuda, madre traicionada, abuela resiliente, mujer que se negó a ser víctima. Mi casa modesta es mi palacio. Mis muebles viejos son mis reliquias. Mi vida sencilla, un milagro cotidiano. Y si tuviera que vivirlo todo otra vez, volvería a defender mi dignidad exactamente igual. Porque al final del camino, lo único que realmente poseemos es nuestra integridad. Y la mía, aunque marcada por cicatrices, sigue entera, firme, inquebrantable. Esa es mi verdadera victoria, no el dinero recuperado, ni las sentencias cumplidas, sino el saber que cuando intentaron destruirme no pudieron. Mis nietos crecerán sabiendo que su abuela tenía una columna vertebral hecha de acero, pero recubierta de amor. La primavera ha regresado, y yo sigo aquí, floreciendo contra todo pronóstico como mis geranios, hermosa en mi imperfección, fuerte en mi vulnerabilidad, libre finalmente. Y eso al final del día es más de lo que Mariana jamás logró quitarme.